Bueno, en mi caso es una motivación más que intelectual, surgió de un factor amical. Fui muy amigo del escritor Carlos Calderón Fajardo y justamente accedí a él como escritor como lector cuando él publicó La conciencia del límite último, esa novela que aparece a principios de los años 90, que me gustó muchísimo. Ya por ahí leí algunos cuentos, pero realmente ahí me apasioné por su obra, tuve la suerte luego de conocerlo, nos convertimos en grandes amigos y cuando en ese momento yo todavía era estudiante de literatura y tenía que pensar en la escritura de mi tesina, la memoria en ese momento, según la ley universitaria de la época e interna de la Universidad Católica. Así que decidí escribir sobre la posibilidad de una novela policial negra en el Perú, que es lo que yo justamente detectaba en esta novela de Carlos Calderón Fajardo. Fue así que me animé a justamente investigar, o sea, por motivo, por una causa amical, a involucrarme con el tema policial. En el Perú no se había publicado mucho sobre el policial peruano. Las novelas policiales en el Perú tampoco eran tantas, pero bueno, me agradó empezar a hurgar en la historia literaria peruana, en las bibliotecas, y encontré material interesante. Así empezó. Ya, a ver, lo que pasa es que esto es muy interesante, porque en realidad mientras el género policial se empieza a desarrollar con mucha fuerza en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Francia específicamente, en los mismos años, digamos, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el caso latinoamericano también eran los primeros momentos, pero del cuento, de la novela, o sea, todavía era un género incipiente para nuestra tradición latinoamericana. Por eso es que curiosamente, mientras que para estas otras tradiciones ya tenían su base en el cuento, tenían su base en la novela, y luego iban desarrollando otros géneros, subgéneros, como se llamaba en el momento, nosotros estábamos aprendiendo todo al mismo tiempo, del género y el subgénero. Por eso es que mientras estábamos construyendo en el cuento modernista, por ejemplo, el cuento y tratar de delimitar personajes, un conflicto, etc., ya los escritores empezaron a leer cuentos policiales, en inglés, en francés, ya había algunas traducciones, sobre todo en México y Argentina. Pero se veía como algo exótico. El género policial como que no era para la América Latina, ¿no? Y luego hay unas razones que pueden explicar esto, o sea, el desarrollo social, socioeconómico, ¿no? Normalmente es un género que se da en un desarrollo de sociedades burguesas, de preindustriales, industriales, con un gran desarrollo, que no era nuestro caso. Por eso es que todavía era bastante incipiente. Entonces, ¿qué se empezó a escribir aquí a finales y principios del siglo XX, principios del XIX, principios del XX? Parodias. O sea, ya desde la época se empezó con parodias. Y en el caso peruano, lo que yo he podido detectar, el texto más antiguo es una novela policial colectiva, paródica, que es El Meñique de la Suegra, que se publicó en la revista Variedades, que en ese momento dirigía Clemente Palma, que sin ninguna duda él metió mano, o sea, es uno de los autores. No se puede, imposible saber quiénes más colaboraron, quizá otros más de la revista, pero sería especular. Pero seguramente Clemente Palma sí, por su afán también humorístico, siempre le ha gustado pues, burlarse, parodiar géneros, inventarse otros autores, como el cronista Papucio Corrales. Entonces, eso no me sorprendería que él también, como te digo, haya escrito parte de El Meñique de la Suegra. Pero fíjate que es paródico. En la novela dice, vamos a invitar a Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, Sherlock Holmes aparece en la novela en un momento, ¿no? Entonces empieza, pero lo toma como si escribiéramos nosotros ahora mismo una novela y mencionáramos y por mi novela camina Vila Matas, digamos, ¿no? En plan paródico. Así se escribía la novela policial. En el caso peruano, pero ya en México y en Argentina ya se lo iban tomando más en serio. Decían, no, vamos a escribir novelas y cuentos policiales al modo americano, al modo francés. Sobre todo, en aquella época el modelo era el del razonamiento, o sea, el modelo parte de una novela, la novela y el relato policial clásico racional. Es decir, por ejemplo, el de Edgar Allan Poe o el personaje Sherlock Holmes, también justamente la idea se trata de hay un crimen y luego hay que
hay que buscar las pistas, o sea, ni siquiera ir al lugar del crimen, sino simplemente denme la información y yo a partir de un razonamiento puedo deducir quién fue el culpable, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una intervención directa del investigador. Él desde su oficina, desde su despacho, ni siquiera es un profesional. El investigador en ese momento es un intelectual que quiere hacer pruebas de ingenio, ¿sí? No vive de ello. Pero entonces así se pide, bajo ese modelo se escribe en América Latina. Esto, ojo, estoy simplificando. Poco a poco es verdad que empiezan a aparecer algunos detectives que se suman a la aventura, que se empiezan a enfrentar a los criminales. El crimen no es organizado en ese momento, son crímenes cotidianos, caseros, asaltos, robos, asesinatos por cuestiones pasionales, ingeniosos sí, pero por motivaciones muy personales. Pero luego esto va a ir cambiando, como las sociedades van cambiando, ya empieza a generarse pues las mafias, ya se sabe exactamente, cuando cambia la novela policial clásica a la novela negra, en la novela negra ya se sabe quién es el criminal. O sea, el problema no es de descubrir quién es el criminal, sino por qué lo hizo, cómo lo hizo y por qué todavía no ha sido capturado. Entonces, el investigador privado va justamente detrás de esta información. Por eso es que al principio, en el caso peruano, tenemos esta novela paródica policial y luego empiezan ya a aparecer uno que otro texto, por ejemplo, ya de un carácter policial más serio. En el caso peruano el más serio sería el escritor Manuel Beingolea, que primero fue un escritor modernista total, completo, pero él se fue a vivir a España y en España se hizo muy popular con novelas policiales, publicó mucho. Y como te digo, fue muy popular. Y es un autor olvidado. O sea, en Perú ahora mismo no lo leen. Pero además es un escritor que ha publicado, eso sí, en una editorial en San Marcos, o de jóvenes sanmarquinos, publicaron una novela de ciencia ficción de Manuel Beingolea. Entonces fue un autor muy interesante, ¿no? Como digo, lamentablemente olvidado por el lector masivo. Él desarrolló estas novelas también más clásicas. Pero ya seria, o sea, seriamente, digamos, ¿no? Y ya luego lo que tuvimos, ya luego también nos olvidamos de ese escritor, ya acercándonos más a lo contemporáneo, la década del 60, 70, empezamos sobre todo a encontrar cuentos. Ya luego del boom, fíjate, ya luego del boom, en los años 70, ya los escritores empiezan a parodiar, empiezan ya a asumir los discursos populares, el cine popular, los subgéneros también pasan a tener más protagonismo, esto en toda América Latina y aquí también. Entonces en la novela negra también cobra más importancia. Hasta Vargas Llosa escribe Quién mató a Palomino Molero, Mirko Lauer bajo un seudónimo publica también una novela policial, se inventa allí a un detective, y luego publica Los secretos inútiles, que también tiene un corte policial. Fernando Ampuero publica Caramelo Verde, Alonso Cueto, algunas novelitas cortas policiales como El vuelo de la ceniza. Entonces el elemento policial empieza a intervenir, pero no son autores de género, no son escritores como pasa en otras culturas, en otras lenguas, en inglés, que hay escritores de género, escriben novelas policiales, como otras novelas de horror o novelas de ciencia ficción. Aquí no tenemos escritores de género en cuanto al policial. Son escritores, digamos, que están dentro del canon, que son reconocidos dentro de la literatura oficial, pero que, como Vargas Llosa, también van publicando, van practicando en este género. Básicamente en novela, no tanto en cuento. Curiosamente, el policial se desarrolla primero en el cuento, después pasa a la novela, pero en el caso nuestro va directo a la novela, ¿no? Y luego ya se pone en sintonía con las otras novelas policiales o neopoliciales, como llama Leonardo Padura, que se empiezan a publicar en toda América Latina, como las mismas de Leonardo Padura, el cubano, o las del argentino Osvaldo Soriano, también tiene elementos policiales en algunas, pero también mezcla mil cosas más, o Mempo Giardinelli con su novelita Luna Caliente. O sea, empiezan a aparecer varias novelas cortas, sobre todo cortas, bajo este tema policial, y también que sirve como pretexto para hablar de la política latinoamericana de los años 70 a los años 80, de las dictaduras. Esta novela negra latinoamericana y peruana se presta para justamente poder desarrollar personajes que están imbuidos en la corrupción, en el maltrato,
lo delictivo, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera es un género que se ha ido ampliando poco a poco, pero como te digo, no es que haya autores de género. Actualmente todavía sí hay escritores jóvenes que están publicando o escribiendo novelas policiales. Este año tengo entendido que han aparecido dos, todavía no las leo, sé que recién han aparecido, y bueno, me parece que el género interesa. Sí, por ese lado, digamos, son un poco el muestreo de lo que se está haciendo, ¿no? Ya. Mira, la literatura policial, como te había respondido en las preguntas anteriores, bueno, básicamente ha tenido dos grandes momentos. La que se preocupa en el enigma, el saber quién, y luego la motivación, pero en la segunda básicamente es, de alguna manera, poner sobre el tapete no solamente el quién, el qué, sino justamente saber que hay una injusticia que va a permanecer como tal. En la segunda parte del policial, digamos, lamentablemente se sabe quién es el criminal y muchas veces permanece fuera, se escapa de la ley, ¿no? Simplemente la investigación sirve para, por algunos momentos, poner de realce, destapar estos crímenes, pero a veces no logra ir más allá, ¿no? A veces se asume una justicia por sus propias manos. Algo interesante aquí es que tanto en la primera etapa como en la segunda, no necesariamente la investigación proviene de instituciones del Estado, o sea, del cuerpo de policía, sino más bien de detectives privados, lo cual también muestra pues una insuficiencia de parte del Estado, que muchas veces, pues lamentablemente, sectores del Estado están coludidos con los criminales. Allí se convierte en una suerte de denuncia. La novela policial ya más contemporánea, sobre todo en América Latina, va adquiriendo esos rasgos de denuncia, ¿no? Por eso es que, curiosamente, en varias novelas policiales, sobre todo en aquellos países en los que no hay un desarrollo de detectives privados, como podría ser el caso peruano, los investigadores suelen ser periodistas. ¿Por qué? Porque son personas acostumbradas a buscar información, a destapar escándalos, a ver más allá, a buscar un dato adicional. Entonces vamos a encontrar varias novelas con estos protagonistas. En otras, bueno, pueden ser abogados, personas vinculadas al medio intelectual, personas acostumbradas a cuestionarse, a preguntar, ¿no? O sea, que tienen una formación académica muchas veces. Y luego, en el caso peruano, digamos, el rasgo de la novela policial es que trata de concentrarse en los temas de corrupción, ¿no? Sobre todo en la época, en los años, fíjate que es un género que cobró cierto repunte en el Perú en los años 90, ¿no? Finales de los 80, 90, 2000, bueno, que justamente coincide con el periodo de gobierno de Alberto Fujimori, la dictadura, y esas novelas pues justamente permitían cuestionar, problematizar lo que pasaba en esos años, también con la presencia de Sendero, el MRTA. Entonces son novelas que han ido tomando estos distintos temas, ¿no? Incluso del policial se puede pasar al thriller, digamos que es una extensión del policial, que es la novela Abril Rojo de Santiago Roncaviolo, ¿no? Donde hay una serie de crímenes, o sea, un crimen en serie, un criminal que hay que descubrir y que luego tampoco es que se resuelva gran cosa al saber quién fue el criminal, ¿no? Si leen la novela. Pero fíjate, el contexto justamente es el contexto de la violencia que padeció nuestro país en esos años. En otros países de América Latina es semejante. El policial argentino normalmente suele estar pues vinculado, asociado al periodo de dictaduras. En Chile también, con el tema de la dictadura en Chile, pues están varios escritores, Rolo Díez, Roberto Ampuero. En el caso argentino, autores que ya te he mencionado, Mempo Yardinelli y tantos otros más, Ernesto Mayo. En el caso de México, está muchas veces alrededor también de sus otras dictaduras, o como en España, ¿no? Con la guerra civil, también, durante el gobierno de Franco, ¿no? Un policial que, si bien se escribe en los 80, habla acerca de todo ese sistema corrupto que proviene de estos estados de facto. Entonces considera que la novela contemporánea policial contribuye a visibilizar conflictos sociales. Exactamente, exactamente.
Mira, la tradición es muy variada, porque incluso viene hasta del cine. Viene hasta del cine. Yo creo que actualmente incluso provienen hasta de las series de televisión. Fíjate, en el caso peruano, todavía no teníamos un género policial establecido, una tradición propiamente dicha, pero en los años 80 tuvimos una serie policial. Era el detective Gamboa, que pertenecía a la PIP, que era la Policía de Investigaciones del Perú, que investigaba, tenía un problema, tenía que investigar los casos, etcétera, que fue muy popular, ¿no? El actor era Eduardo Chesti, y luego tuvimos otra serie donde el protagonista era un investigador, pero de la Guardia Civil de entonces, ¿no? Entonces, como ustedes saben, luego todo esto se fusionó, y era la serie Barragán. Entonces es interesante cómo hemos tenido, sin tener una tradición narrativa escrita, tuvimos una mini tradición, digamos, televisiva, por la influencia de todas las otras series policiales, no, sobre todo norteamericanas. Ahora, y el cine también, el cine negro, ¿no? Con Humphrey Bogart, que también encarnó pues a Philip Marlowe, ¿no? De las novelas de policiales tan importantes, ¿no? De Raymond Chandler. Entonces, o también él también encarna personajes de las novelas de Dashiell Hammett, que son, digamos, los grandes pilares, ¿no? Chandler y Hammett. Pero también el policial francés también es muy fuerte, ¿no? Y luego, ahora, si nos vamos acercando más, la novela policial que se escribe en Europa del Este o que se escribe pues en los países nórdicos, tienen cada vez más popularidad. Pero son novelas, muchas de ellas, que poco a poco incluso han ido perdiendo la idea de investigar, donde el investigador va perdiendo protagonismo y quien va ganando más protagonismo es el criminal y la víctima, ¿no? Digamos, es que el género policial luego ha tenido ya luego ramificaciones, ¿no? Como aquellas novelas en las que se habla de los criminales en las cárceles, ¿no? Cómo viven, ¿no? Está el elemento criminal allí, pero no es necesariamente un crimen que movilice la novela, que articula la novela. Y también, como te digo, en otras novelas en las que prestamos atención en la víctima, ¿no? Cómo está siendo perseguida, o hasta en el testigo, ¿no? Cómo empiezan a perseguir al testigo. Como te digo, ya ahí el detective pasa a segundo plano. O sea, hay toda esta serie de variantes que proviene yo creo, de distintas tradiciones, de muchas tradiciones. Ahora, si nos preocupamos del caso peruano, no podemos decir que tengamos una fuerte tradición del policial. No la tenemos, no la tenemos, se practica, puede leerse, interesarse, pero no es que haya... Tenemos muy pocos que hayan escrito varias novelas policiales. Peter Elmore tiene algunas policiales. El mismo Javier Arévalo también tiene otras novelas con elementos policial. Y como te digo, hace poco se han publicado dos, ¿no? Una de Ubillus y otra de Sánchez, si no me equivoco los apellidos porque me acaban de salir. Una que se llama La secta de Pancho Fierro, es una novela de corte policial. Este año acaba porque ganó el premio de la Cámara Peruana del Libro del año pasado. Entonces se ha publicado, son novelas que espero leer y que también son variantes, digamos, siguen siendo variantes, ¿no? No, allí, en realidad, bueno, yo pensaría básicamente realista, ¿no? Digamos. Aunque acabo de recordar a un policial muy particular, una novela, es un escritor de origen de la ex Yugoslavia, se llama Goran Tosilovac, que vivió en el Perú, se formó, pasó su adolescencia, me parece, primeros estudios universitarios en San Marcos, en los años 70, y él escribió Trilogía Parisina. Son novelas policiales que se ambientan en París, pero hay personajes peruanos allí, y son novelas escritas en español, donde hay un onirismo muy fuerte, un lirismo también bastante marcado, un poco un policial atípico dentro de la tradición peruana, porque yo creo que él siempre se ha vinculado con la literatura peruana. Ahora bien, en el caso de otros autores que están escribiendo y publicando aquí, yo creo que el influjo sigue siendo no solamente de las estrategias narrativas del policial, sino que ya asumen un poco de todo el aporte
de la novela escrita en español y en otras lenguas también, de otras tradiciones, ¿no? Pero yo creo que asumen de todo. O sea, ya la violencia, por ejemplo, el discurso de la violencia es algo que está presente no solamente en la novela negra. Ya se está hablando mucho de las novelas sobre la violencia de los años 80, 90, no necesariamente es que tengan un corte policial, y hay violencia allí, ¿no? Bueno, a ver, en realidad el policial ha tenido como momentos de ser considerado subliteratura o no un género oficial, y es curioso porque fíjate que el gran maestro del policial, que también al inicio en sus orígenes es Edgar Allan Poe, también escribió el momento de los cuentos fantásticos. Es decir, lo que él quería hacer era cuestionar el racionamiento, lo racional a lo irracional, hacia lo irracional, lo sobrenatural. Tenemos la línea fantástica y con el ejercicio del raciocinio el cuento policial, ¿no? Fíjate que los cuentos más importantes de él son policiales, no los fantásticos. La carta robada, por ejemplo, los crímenes en la calle Morgue. Y luego vemos pues cómo gana popularidad, pero al ganar popularidad también empezó paralelamente a desarrollarse la idea de la creación para una cultura de masas, ¿no? Y empieza a desarrollarse esa cultura de masas, digamos, en ese momento en germen, pero que luego ya será pues sumamente amplia. Y por eso la literatura pasó a considerarse como como una producción en serie, ¿no? Entonces ya sin mayores intereses estéticos, ¿no? Sin mayores ambiciones literarias, trascendentes. Y eso, digamos, que le jugó en contra, porque como tuvo un modelo, tuvo una estructura definida, muchos empezaron a practicar bajo plantilla, digamos, ¿no? Eso fue en contra del género y lo puso en una segunda línea. Pero luego, ya en los últimos años, ha vuelto a recuperar protagonismo porque se convirtió en un género idóneo para las denuncias de lo que pasa en distintos países, ¿no? Como lo hemos venido ya comentando. Entonces ya pone nuevamente en relieve la novela policial. Pero fíjate que no son novelas que sean, en el caso latinoamericano, que sean vendidas, promovidas como novelas policiales, sino se habla de novelas, pero que tienen elementos policiales. Ya no, es decir, por más que tengan la estructura y el esquema de la novela policial, no, en el caso latinoamericano no se anuncian así. Y son novelas que atraen a los lectores, que ven crímenes, investigaciones, pasiones y otros elementos, parodia, humor, ironía. O sea, de hecho es un género híbrido en el caso latinoamericano. Y fue cobrando fuerza en lo que se conoce como la narrativa del post-boom, ¿no? Donde están Antonio Escármeta, Severo Sardú, no todos ellos practicaron el policial, obviamente, pero muchos de ellos sí se interesaron. Entonces, como ya eran escritores serios que revitalizaban lo popular, la cultura popular, el policial aprovechó en ese momento para nuevamente adquirir cierto estatuto de alta literatura, ¿no? Ya, entonces mira, como te había contado, mi interés inicial por el género parte de una relación amical con Carlos Calderón Fajardo. A partir de allí, como resulta que fue una de las primeras, o en los 90, memorias tesinas sobre el policial, empezaron a pedirme colaboraciones para que hable sobre el policial peruano o latinoamericano. Internet empezaba a desarrollarse en esa época, entonces también se empezaba a extenderse lo que había escrito al respecto, y sin querer me fueron asociando como un investigador. Perdón, al respecto, eso le edita. Pero luego, fíjate, cuando ya vivo en Francia, tuve interés en escribir un relato, un cuento policial. Quise dar el salto de la teoría hacia la creación. Sin embargo, en mi narrativa siempre había elementos de metaliteratura, ¿no? Que empiezo a hablar acerca del proceso mismo de la creación, que también me interesa mucho. Entonces resulta que, amparándome en esa tradición, ya no solo latinoamericana, sino amplia de las novelas metaliterarias o posmodernas,
fragmentarias, pues decidí escribir una novela que parte de un cuento policial que luego voy a desestructurar, que voy a empezar a analizar párrafo, secuencia por secuencia, párrafo por párrafo, para poder explicar todas las motivaciones, tanto intelectuales como personales, que me llevaron a escribir ese cuento policial, ¿no? Y también aprovecho para que se convierta en un espacio de reflexión sobre la literatura misma, sobre el género policial, sobre la sociedad, sobre mí mismo. Es una novela que fue un ajuste de cuentas, porque en mis anteriores novelas, digamos, como no había una reflexión sobre lo que había pasado en el Perú. O sea, mi primer libro aparece en el año 93, el segundo en 2001. O sea, yo soy un autor que ha crecido en medio de lo que pasó en el Perú, en la violencia de los años 80, 90, hasta el 2000, hasta todo. He crecido con apagones, escuchando bombas, etcétera. Aunque no voy a tampoco a victimizarme y decir que he vivido de cerca el drama. Lamento el drama de muchas personas de esa época, todo lo que padecieron, pero en mi caso, por distintas razones, no. Y eso que crecí en el centro de Lima, en Barrios Altos, a pocas calles de lo que pasó en Barrios Altos, de las matanzas. O sea, he estado de alguna manera cerca, pero no tanto para decir que haya perdido un familiar o algo al respecto, ¿no? Pero eso no quita y mi literatura en esos momentos tenía otras preocupaciones. Pero eso no quita que como sujeto público, que como ciudadano, no haya tenido reflexiones y una toma de postura en su momento. Pero yo me decía que ya literariamente, ya pasada la treintena, y viví en Francia, o sea, había una distancia tanto temporal como espacial, creí necesario para mi avance narrativo, literario, plantearme, hacer ese ajuste de cuentas personal. Y esta novela, Mientras soy el cuerpo, con la estrategia del policial, me fue propicia para ello, ¿no? Sí, bueno, hay varios términos que se han creado, ¿no? El mismo Diego Tríez habla de policial alternativo, que para mí es neopolicial y punto. En fin, son cuestiones teóricas discutibles, pero son propuestas de todas maneras que están presentes, ¿no? Pues en ese caso, lo que sí no se puede negar es que ya no podemos hablar de un policial puro. Es que en realidad, para mí, no se puede hablar de ninguna escritura pura, ni en poesía, ni en cuento, ni en microcuento, ni en novela, para mí. Ya que un escritor diga, sí, yo yo soy un narrador nato, solamente quiero contar una historia, pues yo le aplaudo, pero yo ya no me lo creo. Estamos en una época que ya desconfiamos de todos los géneros, de todas las expresiones. No podemos ser ingenuos. Bueno, algunos pueden jugar ¿no? Pero yo personalmente no puedo. Por eso es que creo que también hay otra línea de autores por los cuales me siento afines, que también cuestionan y que dudan de la pureza de los géneros, que lo que hacen es escribir a partir de, bueno, aceptemos que estamos tomando prestado todo. Asumamos que estamos escribiendo sabiendo que estamos escribiendo y que te estamos contando una historia, que tiene que ser creíble, verosímil, pero te estoy contando una historia. No te olvides de eso, es una historia. Es literatura, no es la vida, es literatura, como lo entendemos nosotros. Y luego, pero paradójicamente, a pesar de hacerte todas las advertencias de que estás leyendo un artefacto, un artificio, igual te sumerges. Porque igual hay pasiones humanas, igual hay elementos humanos, ¿no? Pero con todas las advertencias hechas, ¿no? Ese tipo de literatura a mí me interesa, se está haciendo, ya no es reciente, creo yo, ya de buen tiempo. Hay como una línea oculta, digamos, que incluso podríamos rastrear textos muy antiguos al respecto. Y el mismo Don Quijote también, se está cuestionando el narrador acerca de su propia novela, de su propia ficcionalidad. O sea, sí, siempre ha estado presente, solamente que hay líneas que prefieren, como digo, la narración pura, o asumir que solamente hay narraciones puras. Como te digo, en mi caso no. Y en el caso del neopolicial, además, es un género que se presta justamente a la hibridación, a parodiar, a darle la vuelta a la historia, a las estructuras, como pasa también ahora con el microcuento, por ejemplo, ¿no? Que es un género que de base es híbrido, de la misma manera. Mira, en realidad lo que puedo hacer ahora es especular. Como no hay, como dije, como no hay una tradición,
no es que se pueda decir, bueno, que de esta línea están tomando otra línea, porque son libros aislados, realmente, que van apareciendo, incluso el mío, ¿no? Lo que yo creo es que la fragmentación, la noción de posmodernidad, ¿no? De la cual se podía hablar más en los 90 y ahora como que se asume como que pasó de moda, pero no, no era una moda ni una escuela, simplemente era un estado, una manera de ser y de pensar y de sentirse. Yo creo que ha dejado impronta en los nuevos autores y que ya con la base, y que ya creo que hay más conciencia de que están haciendo parodias del policial. Que lo que están haciendo es, bueno, este es un género que se escribía, es como si quisiéramos contar una historia con el modelo del Quijote, ¿no? Una historia quijotesca, sí, pero sabiendo que todo el mundo sabe que estoy parodiando al Quijote, ¿no? Yo creo que esa es una tendencia, ya se va tomando conciencia de la liberación, del préstamo de otros discursos, no, no necesariamente narrativos, y que se está explorando. Estamos a inicios, queramos o no, de un nuevo siglo todavía, y aunque ya nos estemos aproximando ya en unos años al primer cuarto de siglo, todavía estamos hurgando, todavía estamos haciendo un poco un balance de todo el siglo XX y a ver qué tan distintos somos, si es que estamos cambiando en algo, ¿no? Yo creo que este género, en el caso peruano, no te puedo decir que estemos en el momento en el que es el momento propicio para el policial, aunque, porque no veo textos, o sea, no veo textos, muchos textos que me respalden, pero, pero podría ser, porque digamos, ya hay cierta distancia, o creíamos que había cierta distancia frente a lo que sucedió en el Perú en las dos últimas décadas del siglo XX, con la presencia del MRTA, Sendero, el Fujimorismo, etcétera. Creíamos que todo eso estaba cerrado y que ahora toca discutir, reflexionar, pero estamos viendo, la historia nos dice que no, que las heridas están abiertas, que hay muchos cadáveres que han sido enterrados a medio cuerpo y que hay muchas cosas por resolver, muchas cosas por resolver, y que a lo mejor el género policial puede colaborar en visibilizar lo que está pasando, pero a lo mejor se hace también desde otro tipo, desde otras artes, ¿no? Se está haciendo en el teatro, se está haciendo en el cine. Bueno, Alonso Cueto también tiene algunas novelas, ahora último, también con elementos, con corte policial, pero digamos todavía no se puede hablar de un batallón, de una propuesta, de un grupo.